¿Denis Villeneuve es el mejor director de ciencia ficción del siglo XXI? Para nosotros sí lo es. Y aunque la respuesta no es tan simple, lo decimos por la forma en la que ha redefinido al género al presentar distintas experiencias humanas bastante complejas como es el origen de la violencia, la forma en la que evoluciona el lenguaje o cómo los humanos se adaptan a distintas adversidades tanto física y mentalmente. Y justo de eso platicamos con nuestro invitado de hoy, el mismísimo Denis Villeneuve, quien logra reunir todos estos aspectos y todas estas temáticas en Dune. Así que bienvenidos a Cinemática, un programa de cine de sopitas.com donde vamos a hablar de películas, lo que más nos gusta y lo que más entendemos. Siempre vamos a tener un invitado para crear charlas de las historias con las que más conectamos. En 1959, un escritor llamado Frank Herbert se encontraba sobrevolando el desierto de Oregón y desde las alturas veía las dunas moverse por el viento que llegaba del Pacífico. Y fue así como el escritor pensó si sería posible convertir un escenario tan hostil en un paraíso verde. Fue así como Herbert comenzó a investigar el desierto y las culturas que se desarrollaban en ellos y creó un par de historias que con el tiempo se juntaron en una épica titulada Dune. En 1965 publicó la que sigue siendo la novela definitiva de ciencia ficción, que como dato curioso, la historia fue rechazada unas 20 veces antes de que alguien viera el potencial que tenía en sus manos. Dune se desarrolla en un futuro muy lejano, en donde diversas casas fundadas por aristócratas se rigen bajo el dominio de un despiadado emperador. Es así como conocemos al duque Leto. Él es el jefe de la casa Atreides, la cual se distingue de entre las demás por su poder militar y económico, pero también por la forma en la que entienden la lealtad. Ellos viven en un planeta azul llamado Caladan, y un día, por órdenes del emperador, deben de abandonar su hogar para mudarse a Arrakis, el planeta desértico, el lugar más hostil de todos y el lugar de donde viven los Fremen, una comunidad que domina el poder del desierto, pero al mismo tiempo han sido superexplotados. La cosa es que Arrakis era propiedad de la casa Harkonnen, una familia muy cruel que se dedicaba a extraer la melange, que es una especia que básicamente es la base de todo el funcionamiento del imperio. La especie es color roja y es muy adictiva. También ofrece experiencias espirituales y es la base de los viajes intergalácticos, por lo que su valor es incalculable. La llegada de los Atreides a Arrakis en realidad forma parte de una estrategia de exterminio de la que sobrevive Paul, que es el heredero de la casa, y su madre Jessica, quien forma parte de una comunidad de mujeres llamada las Bene Gesserit, la cual ha tejido un entramado histórico y genético para encontrar un supuesto Mesías, cuyo poder trasciende el tiempo y el espacio. La pregunta es si acaso Paul es esta figura mesiánica. Con el paso de los años, Dune se convirtió en un documento sobre política con la construcción de un imperio que, con base en el miedo y el terror, reforzó la creencia de una peligrosa figura, casi divina, que podría transformar un escenario adverso en un paraíso. Frank Herbert advirtió sobre la construcción de los líderes carismáticos y el peso que tienen las religiones en la construcción de los mitos. Pero también nos habló de las consecuencias ambientales de la explotación de recursos con base en una estructura política autoritaria y consumista. Durante años se intentó llevar esta épica literaria para una película, pero entonces ¿cuál fue el problema? Que solo apuntaron a las posibilidades de un gran espectáculo visual, pero dejando de lado la teoría del libro. Por ejemplo, está el Dune de Alejandro Jodorowsky, que parecía ser una película espectacular, pero que al final no logró realizarse. O está la versión de David Lynch, que, por mucho, es la mejor interpretación fílmica del libro, pero odiada lo suficiente por el propio cineasta como para que el público la rechazara a partir de que solo pudo tomar la superficie del texto. Ahora bien, podríamos decir que Dune se materializó en el cine a través de George Lucas con Star Wars, la cual toma la base de la historia, pero deja de lado, justamente, la crítica hacia la religión y la ecología, sobre todo esta última. Por ahí hubo una serie y un par de intentos más de realizarla, pero al final, nada. Y es así como llegamos al siglo XXI con el nombre de Denis Villeneuve como capitán de uno de los proyectos fílmicos más grandes, ambiciosos y espectaculares de los últimos años. Cuando Denis tenía 14 años, encontró un libro cuya portada le llamó la atención. Era un desierto con un enorme rostro en medio. El título era Dune, y desde ahí, como un futuro cineasta, nació el sueño de realizar una adaptación que no comprometiera la visión del autor ni los mensajes clave de su obra. Antes de que sucediera esto, Denis construyó una filmografía impecable donde retoma varios temas centrales como la construcción de la violencia desde lo particular a lo universal como en Polytechnique, o cómo ésta se convierte en un trauma intergeneracional como en Incendies.
Nos habla también de las fallas de la comunicación como en Prisoners, la evolución del lenguaje y cómo moldea nuestra forma de pensar como en Arrival, la forma en la que los humanos pretenden imponerse ante la naturaleza con consecuencias fatales como en Blade Runner 2049, y muchos otros puntos complejos que parten de la experiencia humana. El director canadiense ha generado distintas conversaciones a través de sus personajes, los cuales parten de una intimidad que no habíamos visto antes y que se refleja en la fotografía. Son paisajes enormes que nos revelan la finitud de los individuos. Es el desierto de Medio Oriente en Incendies o las dunas de Arrakis en Dune. Y todo esto está presente en Dune, tanto en la parte 1 que salió en 2021 y la parte 2 que sale este 2024. Podríamos decir que es esta obra fílmica la que resume toda la maestría del director tanto en aspectos técnicos y narrativos, pero sobre todo en la forma que el mismo director comprende cómo el cine es un vehículo para reflexionar sobre lo que nos hace humanos. Para esta segunda entrega de Dune, Villeneuve no solo nos muestra una producción muchísimo más grande e impresionante en sus proporciones, sino que también nos muestra una historia basada en las intenciones del autor y todos los temas que lo han perseguido en su carrera. Y lo hace principalmente con el personaje de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, quien tras sobrevivir a un ataque violento que destruye todo lo que conoce, debe asumir un lugar entre los Fremen. Lo interesante de la parte 2 de Dune es que Denis nos muestra el momento clave del viaje del protagonista y que se relaciona específicamente con otra de sus películas. Al momento en que Paul absorbe el lenguaje de los Fremen, es que por fin entiende de qué va el poder del desierto de Arrakis. Entiende su historia, a la comunidad, su construcción, sus rituales, como Louis en Arrival. Y esa es la parte clave del cine de Denis Villeneuve, sobre todo en sus últimas 4 películas. Para él, la ciencia ficción no solo va del espacio, de maquinarias impresionantes o de avances en la tecnología que resultan aterradores por reveladores. Para él trata de la experiencia humana, del cuerpo y cómo éste se adapta a circunstancias adversas, del potencial de la mente o del lenguaje y cómo éste va moldeando nuestras ideologías. Nos sentamos con Denis Villeneuve para platicar de la parte 2 de Dune y cómo ha decidido humanizar la ciencia ficción. Pero al mismo tiempo, contraerá un poco la idea que todos tenemos del género. Something interesting about Dune, if you mention the title, the first thing that comes to your mind possibly is science fiction, you know? And first of all, it's not that classic sci-fi full of robots and artificial intelligence. I love how you are defining science fiction through Dune, because Dune is about human bodies, and it's about mental capacity, and it's about language, and it's how we are able to adapt and evolve. And that seems to be contradictory in our times and how we are thinking about science fiction. So it's a very good observation and question, and it's about Dune. That's what makes the book so interesting. It's about humans, and that's why it's when you read Dune, it's like less about science fiction, more it's like the work of a historian that will have been in the future and describing us the political problems, political struggles. It's a book about humanity, and I tried to make the movie the same. It's not really an exploration of new technologies or things like that. The technology in Dune is in the background, and the center of the focus is the drama and the adventures of Paul Atreides in the desert. That's what's absolutely interesting. Yeah, no, because we can see the machinery and we can see these gigantic things, but the most impressive things is the dialogue. Yeah, exactly. And the relationships. So I think it's great. La ciencia ficción ha servido en general para proyectar posibles futuros que nos ayudan muchas veces a entender el presente. Y esa es una conversación que Denis, a través de sus películas, ha sabido mantener y establecer justamente con un lenguaje cinematográfico que se mantiene muy cercano a la audiencia. The first movie opens with a very interesting quote that reads, "Dreams are messages from the deep." And that's interesting because every work of fiction, maybe a novel, maybe a movie, is a dream or a projection of who we are and what we expect from the future. So I would like to ask you, how is the cinematic language for you and through your experience shaping the future? It's a very specifically science fiction. It's a powerful tool to project ourselves in the future, to see what the world could be, or either like a utopia or like a warning, dystopian or utopian, or it's something about a dream that where we try to
imagine new ways of thinking or new ways of seeing things, or it can be seen also as a tool to talk about topics that are relevant to today, and but with a distance of the distance of of fantasy, where you can talk about difficult subject matters without offending nobody, because we are projecting in the future. Yeah. And you mentioned a word that it's very interesting, that it's distance. You know, there is a lot of extremes in the visual imagery of Dune, you know. There is the landscapes, then this desert that seems to be infinite, and then we have these close-ups to the face of the humans that lives in that desert. So what is amazing is how both change during the story, you know, and how they are related one to each other. You can understand Paul Atreides through the desert, and you can understand the danger of the desert through Paul Atreides. So I would like to know, what do you think about that, and how you make that connection through character and the landscape? I would say this is in the book. This is what I love about the book. This is one of the thing I loved about the book, is that tension between what you just said about the intimacy of the character and the impact on the environment on them. If you want to know about the Fremen culture, you just have to look at the desert, and it will give you clues or inform you, or there's something that kind of a symbiotic between humans and nature is at the center of what Dune is about, and I try to translate that cinematically. La parte 2 de Dune es una experiencia cinematográfica de proporciones impresionantes en su fotografía, diseño de producción, score, sonido. También el elenco es espectacular. Pero sobre todo es el guión y la dirección lo que destaca aún más. Denis Villeneuve y Dune, a través de Paul Atreides, Chani, los Harkonnen, los Fremen, nos habla de acciones realizadas por individuos con consecuencias en un nivel mayor. Como dice uno de los personajes en el libro, no se trata del número de personas que sobrevivan a un inminente colapso generado por la corrupción, la explotación, la violencia o lo que se les ocurra, sino de cómo van a sobrevivir los que lo logren. Muchos grandes directores le han entrado al género de la ciencia ficción y lo han hecho de manera impecable. Tenemos a Christopher Nolan, a Alfonso Cuarón, a Alex Garland, a las hermanas Wachowski, pero creemos que es Denis Villeneuve que nos ha mostrado que el género, que a su vez se basa en ciencia y tecnología, es más humano de lo que parece, porque nos dice que no solo es el individuo el que construye la máquina, sino que lo más importante es el contexto en el que lo hace. No solo se trata de un imaginario visual deslumbrante que nos muestra escenarios que hasta ahora son imposibles o que nos resultan desconocidos, sino que los humanos, al ser creadores, son el centro de sus propias historias. Son sus cuerpos, sus mentes, el lenguaje, la comunicación y la forma en la que sentimos las que se proyectan en un futuro que a veces resulta ser muy devastador, pero siempre encierra algo de esperanza. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Cinemática. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan de la ciencia ficción, si para ustedes es un género muy importante o si incluso Denis Villeneuve ha tenido un impacto mayor en el cine a través de este género. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!